Sin lugar a dudas, todas nuestras acciones nos van a traer consecuencias, consecuencias buenas, consecuencias malas, pero al final va a traer una consecuencia. Hace unos años hubo un juicio donde dos personas se reencontraron, precisamente el juez y el reo, prácticamente el que había cometido la fechoría. Y estas dos personas se conocían en anteriores años, habían sido amigos y la vida los puso en circunstancias totalmente diferentes. Aquel juez, al reconocerlo, pues tenía que hacer su trabajo. Y la pregunta aquí viene, por ser su amigo, ¿tendría que hacerse al lado de ese juicio? ¿O no tendría que juzgarlo solamente porque era su amigo? Claro que no. Aquel juez hizo su trabajo, sentenció, dio la sentencia, le tocó pagar una multa de $500. Aquel hombre desesperado pues no traía dinero, sabía que no la iba a poder pagar y la única opción que había era la cárcel. Aquel juez, en sorpresa de todos, se levantó de su lugar, se quitó la bata de juez, se acercó con él hacia donde estaba siendo juzgado y donde se le había dictado la sentencia y puso los $500 sobre el lugar, pagando así su deuda, y lo invitó a cenar a su casa. Y nada más imagínate la escena. Imagínate la escena. Tú en algún momento de la vida lo conociste a esta persona, fueron amigos. En algún momento de la vida se separaron sus caminos, cada quien siguió por su lado y el juez comenzó a estudiar, comenzó a hacer lo que tenía que hacer para poder alcanzar su objetivo. Mientras que la otra persona, pues la vida tal vez fue injusta, tal vez con él, o sus malas elecciones, sus malas decisiones, sus malas acciones lo llevaron hasta ese estilo de vida, a tal grado de ser juzgado. En el transcurso de los años se vuelven a encontrar y esta vez se encuentran en circunstancias totalmente diferentes. Uno es juez, el otro ha cometido fechorías, ha infringido la ley y tiene que ser juzgado. La ley indica que tiene que haber una sentencia y esa sentencia se tiene que pagar de una u otra manera, se tiene que pagar. Esa sentencia la dictamina el juez y cuando el juzgado, cuando el agresor, cuando la persona que está siendo juzgada va a recibir la sentencia, pues es obvio que hay un castigo de por medio. En muchas ocasiones son multas, en muchas ocasiones es cárcel, en muchas ocasiones es pena total y la verdad es que eso da tristeza. Sin embargo, el juez se levanta prácticamente después de haber sentenciado porque se da cuenta que la relación que había tenido con él tal vez no fue la mejor. Tal vez se acordó en algún momento de la amistad o la pequeña amistad que tuvieron y se acercó precisamente por ese amor a la amistad o por ese recuerdo de amistad y se acerca con él y le dice: tu deuda está pagada, no vas a ir a la cárcel, tu deuda está pagada y ¿sabes qué? Te invito a comer a mi casa. Nada más imagínate esa escena. Obviamente que hubo lágrimas, me imagino que hubo lágrimas. Hubo recuerdos y aquellos hombres se volvieron a encontrar. Y déjame decirte que esa escena es algo muy importante y es algo muy significativo para el cristiano y para el ser humano. Es algo muy significativo, en primer lugar, porque ya les mencioné, todas nuestras acciones nos van a llevar a una consecuencia. Consecuencia buena, consecuencia mala, pero nos van a llevar a una consecuencia. Mis decisiones, mis acciones me van a traer una consecuencia. Y esas consecuencias se tienen que pagar. Cuando son consecuencias buenas, pues muy bien, hay que disfrutarlas, hay que valorar lo que hemos ganado. Pero cuando son consecuencias malas, cuando son consecuencias negativas, tenemos también que aceptar precisamente que hemos fallado y que son errores que nos van a traer consecuencias demasiado graves. Y en el mundo cristiano pasa lo mismo. En el mundo cristiano pasa lo mismo.
Muchas veces nos hemos olvidado de Dios. En el transcurso de la vida, de nuestro andar, nos hemos olvidado de Dios. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos y está bien, porque esa es una oportunidad que Dios nos brindó. Está bien. Dios nos ha formado con una libertad para poder tomar decisiones. Somos y existimos por medio de las decisiones. Nosotros decidimos qué hacer. Nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Tú decides qué hacer con tu vida. Tú decides qué hacer contigo mismo, con tu persona. Tú decides qué hacer con los tuyos, si acaso. Pero de ti mismo tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y tus decisiones te van a llevar hacia un lugar. Tus decisiones te van a llevar hacia un lugar. Y ese lugar a veces no es el mejor. Pero esa es la libertad con la que Dios nos creó. Nada más, porque muchos dicen es que yo no voy a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero conocer a tu Dios, yo no quiero conocer a Dios porque Dios me va a quitar libertad, porque Dios me va a obligar a hacer algo que yo no quiero hacer. Dios me va a obligar. Si yo voy a la iglesia, si yo comienzo a estudiar la Biblia, si comienzo a orar, si comienzo a ir al templo, Dios va a querer que yo haga las cosas diferentes. Y déjeme decirle algo muy importante. Dios te pone sobre la mesa el camino que tú quieres escoger. Dios te dice por qué camino tienes que ir. Dios te pone toda la facilidad para que tú puedas llegar a la salvación. Pero tú escoges. Dios no te obliga. Dios a nadie obliga. A nadie. Por eso nos dio esta libertad. Porque mientras estemos en este mundo, tú vas a decidir. Cada uno va a decidir. Pero en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, muchas de las veces nos vamos a equivocar. Muchas de las veces vamos a cometer errores. Errores muy garrafales que van a traer consecuencias graves a nuestra vida. Podrían traer consecuencias graves a nuestra vida. Que está condicionada nuestra salvación. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Dios dio el primer paso. Y aquí es donde queremos aterrizar un poco, porque la verdad es que llama mucho la atención el hecho de que muchas de las veces creemos que Dios es injusto. Y hace unos días platicábamos sobre la justicia, sobre la injusticia en este mundo y sobre la justicia de Dios. En este mundo todo es injusto. En la mayoría de las situaciones hay injusticia, pero Dios es justo. Dios es justo, perfecto, recto. La justicia de Dios, la justicia divina es perfecta. La justicia del mundo es imperfecta, porque en este mundo somos imperfectos. Pero en algún momento, déjeme decirle algo muy importante. En este mundo, aunque tú no lo quieras aceptar, aunque nadie lo quiera ver y aunque nadie lo quiera aceptar y que se quiera alejar y que quiera hacer su voluntad, está bien. Todo mundo puede hacerlo. Pero en este mundo todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos. Pero déjeme decirle algo muy importante. Somos creados para ser hijos de Dios. Pero son pocos los que le aceptan. Son pocos los que quieren hacer su voluntad. La voluntad de Dios. Todos pertenecemos a una familia. Todos. Porque Dios nos ha formado de tal manera para que seamos una familia. Y a veces no lo comprendemos. No lo entendemos. Pero Dios nos creó para formar una enorme familia. Y para poder hacer y cumplir su voluntad. Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y dice algo muy importante con respecto al juicio, con respecto a las situaciones que nosotros estamos viviendo y de las cosas que nosotros vamos a hablar.
Porque es necesario, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia no engaña, dice algo muy importante, porque es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras está vivo, sea bueno o sea malo. Es decir, nosotros vamos a entregar cuentas, tú como joven, como señorita, como caballero, como dama, como familia. Nosotros vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Muchas veces nos da miedo hablar del juicio porque hablamos de sentencias, porque hablamos de encarcelamiento, y no es así. El juicio no es para ver si nosotros somos malos. El juicio es para darnos cuenta cuán bueno es Jesús. Cuán bueno es Jesús para con nosotros. Le voy a decir algo muy importante. Si usted es padre de familia, madre de familia, le voy a decir algo muy importante con respecto a ello. Si usted tiene 5 hijos en su casa, obviamente que a todos los quiere, obviamente que a todos los ama, a todos quiere. Usted los atiende desde temprano, les lava, les plancha, les da de comer, los lleva al doctor, se preocupa por ellos. Yo le pregunto una cosa, ¿va a dejar que sus hijos hagan lo que quieran si usted es el que está al pendiente de ellos? ¿Usted cree que usted dejaría hacer a sus hijos lo que sea? Que puedan llegar tarde a su casa, que no tengan responsabilidades, que no tengan disciplina. Porque hoy estamos muy mal con ese episodio de la familia, donde creemos que los hijos pueden hacer todo lo que quieren, donde creemos que desde pequeños ellos pueden tomar sus decisiones, cuando la Biblia nos dice que debemos de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la Biblia, no se apartará de él. Y déjame decirle que Dios no se equivoca con respecto a ello. Creemos que desde pequeños pueden hacer su voluntad, y no es así. En casa, padre de familia, usted tiene disciplina, usted tiene reglas. Ahora yo les pregunto, es una pregunta muy simple. ¿Usted los obliga a cumplir con esas reglas? ¿Usted los obliga a cumplir con esa disciplina? Dentro de lo que se puede, trata. Pero ¿usted cree que fuera de su casa los va a obligar cuando usted no lo ve? No. Cuando usted no ve a sus hijos, muchas veces hacen las cosas a escondidas. Y es cierto. Y cuando hacemos las cosas escondidas, cuando hacemos las cosas que no están dentro de las normas de la familia, muchas veces fracasamos. Muchas veces nos inundamos en situaciones que atañen nuestra vida, que perjudican nuestro ser. Posteriormente viene el arrepentimiento, pero como dijimos hace un momento, tenemos que pagar las consecuencias. Y hoy por eso la invitación es esa, a que hagamos un nuevo comienzo, que nosotros tengamos un nuevo comienzo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser, una nueva forma de estar. Dice algo muy importante con respecto a lo que estamos leyendo sobre el juicio, porque es algo de mucha relevancia para nuestra vida, algo muy relevante. Dice, y vi otro ángel volar por el medio del cielo, Apocalipsis 14, 6 y 7, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.
Si nosotros vemos a través de nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta que habla de un juicio. La Biblia habla de un juicio, donde todo ser humano tiene que comparecer, donde cada uno de nosotros tenemos que comparecer. Y triste es la realidad que a veces vivimos una vida desenfrenada y no nos damos cuenta que en algún momento tenemos que comparecer ante Dios. Y lo decimos más que nada para que no estemos ciegos de lo que va a venir. Y no lo digo con ese temor, al contrario, lo decimos con ese amor, porque ahí nos vamos a dar cuenta que la justicia de Dios es perfecta, que todo ser humano tiene una oportunidad, que todo el ser humano tuvo una oportunidad para poder reivindicar su vida, que todo el ser humano cada día tuvo una oportunidad para poder tener un encuentro con Dios, para poder acercarse más a Dios, para poder cambiar su estilo de vida. Todo mundo va a tener una oportunidad. Todos van a tener una oportunidad de cambiar, de poder estar, de poder ser transformados por Dios. Todos. No va a haber excusa, no va a haber pretexto. Todos vamos a tener esa oportunidad. Muchos la vamos a rechazar. Muchos vamos a preferir seguir viviendo la vida como la venimos viviendo. Muchos van a rechazar el nombre de Dios. Muchos van a hacer a un lado a Dios. Muchos, aunque quieran, por amor a sus familias, por amor a sus hijos, por amor a los demás, van a alejarse de Dios. Algunos se van a aburrir. Pero posterior a eso, cuando llegue el momento indicado, nos vamos a dar cuenta que la justicia de Dios es perfecta. Es perfecta. Y todo ser humano va a comparecer ante el trono de Dios, ante la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la indicación que nosotros tenemos que tener cuáles son los pasos para no ser enjuiciado? Y tenemos que desenrollar todo esto, porque les estoy hablando del juicio, pero ¿qué significa? ¿Por qué me van a ser enjuiciado? ¿Por qué tanta relevancia tiene que tener en mi vida? ¿O por qué tiene relevancia en mi vida? Déjeme decirle algo muy importante para poder entender este análisis no profundo, porque para poder hablar del juicio tenemos que profundizar en muchas cosas, pero quiero que entendamos algo muy importante. Grandes y maravillosas son tus obras, dice la Biblia, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey del Santo. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Ahora, la Biblia nos habla acerca de una ley que no debe de ser transgredida. La ley del mundo, las leyes del mundo, cuando tú las transgredes, cuando tú las sobrepasas, cuando tú no haces las cosas conforme a la ley, tienes una consecuencia. Es decir, si tú te pasas el semáforo en rojo, posiblemente vas a chocar. Si tú te pasas el semáforo en rojo, la ley te dice que tienes que pagar una multa. Si tú robas, la ley te dice que tienes que pagar. Te van a enjuiciar. Si pagas, está bien. Si no, vas a la cárcel. Si tú robas, haz igual. Si tú matas, también pasa lo mismo. Tienes que pagar. La ley terrenal es para pagarla. Y decimos que hay injusticia porque muchas de las veces la justicia no es perfecta. Hablamos de la justicia del mundo. La justicia del mundo no es perfecta. Y muchas veces nos sobrepasamos sobre ella. Muchas veces queremos hacer nosotros a como queremos y no respetamos las leyes terrenales. La Biblia nos dice que nosotros también como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que respetar las leyes humanas, las leyes terrenales. Pero Pedro nos dice que primero está Dios antes que los hombres. No nos equivoquemos tampoco ahí. Hay muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender y tenemos que aprender. Pero la Biblia nos habla acerca de una ley
una ley moral, que nosotros la conocemos, los 10 mandamientos, y en base a esos 10 mandamientos va a haber un juicio. En base a esos 10 mandamientos va a haber un juicio. Y mire, algo muy importante con respecto a la ley. Nos dice algo muy importante. Cuando transgredimos la ley, cometemos pecado. Cuando transgredimos la ley, cometemos pecado. Porque la Biblia nos dice que el que infringe la ley, comete pecado. El que infringe la ley, comete pecado. Y el pecado trae una consecuencia que es muerte. La Biblia es clara y precisa en esos aspectos. Nos dice, el que infringe la ley comete pecado y tiene una consecuencia que es la muerte. Pablo nos los dice muy importante, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice Dios también nos da una esperanza. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y comienza a desarrollarse en nuestra mente, bueno, ok, pecado, infringir la ley es pecado, pero ¿quién no la infringe? ¿Quién no ha infringido la ley? ¿Quién no infringe precisamente la ley? Es pecado. Entonces todos los que estamos en este mundo somos pecadores, porque la Biblia dice, porque no hay justo ni aún uno en este mundo, no hay justo ni aún uno. Entonces, si no somos justos, somos pecadores. Y sí, la realidad es que en este mundo todos somos pecadores, pero tenemos esa esperanza donde nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Si la ley, fíjese algo muy importante que encontramos, si la ley de Dios pudiera ser cambiada o abolida, sería totalmente innecesaria la muerte de Jesús, porque el único que pudo cumplir la ley en este mundo fue Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros, clavado en la cruz, por el peso con el peso de nuestros pecados, con el peso de nuestras faltas, con el peso de nuestros errores, con el peso de todo lo que nosotros todavía hemos de cometer. Y la verdad es que Él fue el único que pudo cumplir la ley. Y solo por eso Pablo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque solamente en Él podemos tener salvación. Solamente en Cristo Jesús podemos pasar de ser juzgados, de recibir una sentencia, a poder recibir una vida eterna. De poder recibir una sentencia desagradable porque dice, porque la paga del pecado es muerte, y por ende, si nosotros somos pecadores, tenemos que morir eternamente. Y está hablando precisamente de muerte eterna, porque dentro de este mundo nosotros también vamos a sufrir una muerte. En este mundo todos también vamos a recibir precisamente eso, la muerte. No somos eternos en este mundo, no somos eternos. Mientras no venga Cristo Jesús, la muerte va a abordar este mundo. Y lo vemos a nuestro alrededor. Hay sufrimiento, hay dolor, las familias sufren por los hijos porque tienen pérdidas. Pero la realidad es que independientemente de las pérdidas que tengas independientemente de las pérdidas que tengamos, si nosotros vivimos con Cristo, tenemos una esperanza de que hay algo nuevo, de que hay algo más allá de la muerte, hay algo más que Dios nos puede brindar, hay algo más que nosotros podemos palpar, pero tenemos que ponernos a cuentas con Cristo. Tenemos que ponernos a cuentas con Él, hacer su voluntad. Y dice algo muy importante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es decir, todas las obras, todo lo que nosotros hagamos está escrito. No pasa nada sin que sea escrito. Todo es escrito. Todo es escrito. Nuestras obras revelan nuestras elecciones y nuestra lealtad. Nuestras obras revelan nuestras elecciones y nuestra lealtad. ¿Con quién estamos? ¿Con Dios o con el enemigo? Nuestras obras. Ahora,
Déjeme algo importante decirle, porque podemos confundirnos de decir, oye, espérate. O sea, si yo hago buenas obras, reflejo que estoy con Cristo. Sí, posiblemente. O sea que si con mis obras, si yo hago muchas obras, ¿puedo salvarme? No, tampoco es garantía. Las obras no te dan salvación. Las obras tampoco te pueden indicar que estás con Dios. Porque hay mucha gente que hace buenas obras. Hay mucha gente que hace buenas obras, dan servicio de caridad, donan dinero, donan despensas, pero no están con Dios. Las buenas obras nacen del corazón, de un corazón agradecido, a Dios. Las buenas obras nacen cuando tú te acercas a Dios, lo conoces y comienzas a hacer su voluntad. Y dice algo muy importante para que podamos entender algo con respecto a eso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando Cristo nos salva, nos cambia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, para yo hacer buenas obras aceptadas por Cristo Jesús, necesito acercarme a Él. Necesito ser salvo por Él. Necesito entregar mi vida a Él. No basta con decir yo creo en Dios. No basta con decir yo creo en Dios y no voy a la iglesia porque pues los hermanos en la iglesia son hipócritas. No voy a la iglesia porque tampoco tengo tiempo, pero sé que Dios donde quiera está. Sí, no basta con eso. Necesitamos un compromiso con Él. Necesitamos un compromiso con el Señor. Porque no basta decir yo amo a Cristo cuando en realidad no hago su voluntad. Cuando en realidad no hago, y no estoy juzgando a nadie. Yo solamente te aviso, te digo lo que es. Aquí no se trata de juzgar a nadie. Se trata de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero también entender lo que Dios quiere que yo haga, para no sufrir las consecuencias del pecado. Porque las consecuencias del pecado traen tristezas, trae dolor, trae sufrimiento, trae dolor, trae angustia. Y tenemos que entender eso, que las consecuencias de nuestros pecados traen problemas familiares, trae problemas emocionales, problemas personales, trae angustia, trae pesar. Y a veces no soportamos tanto que incluso buscamos la muerte, porque no tenemos una vida sana, porque no tenemos una vida con control, porque no tenemos una vida llena de esperanza, porque vivimos al día como cualquier otra persona cuando no conoce a Dios. Estaba escuchando hace unos días una persona que decía, ya no me gusta lo que estoy haciendo, ya no amo lo que hago, como que ya nada más lo hago por hacer, ya no estoy satisfecho, ya no estoy satisfecha, ya no siento nada de ganas. Y le dicen, es que estás vacía, te hace falta Dios en tu vida. Y aquella persona respondió de una manera irónica, de una manera cruel, podríamos decirlo. No puedo decir las palabras porque no van. Pero cuando tocamos fondo, cuando la persona toca fondo, nos damos cuenta que en realidad sí estamos vacíos. Cuando tocamos fondo, cuando estamos ahí abajo, hundidos, ahí nos damos cuenta que estamos hundidos y nos damos cuenta que estamos vacíos. Que falta llenar ese vacío en nuestra vida. Un vacío que no puede ser llenado por nada ni por nadie. Que aún no podemos comprender ni entender. Pero cuando lo encontramos estamos satisfechos. Y ese alguien es Cristo Jesús. Ese alguien es Dios en nuestra vida.
Y sigue diciendo con respecto a las buenas obras: nuestras buenas obras capacitadas por el Espíritu Santo no nos salvan, sino que testifican que nuestra fe es genuina. Es decir, fíjese nada más, nuestras buenas obras testifican de la fe que yo tengo. Yo hago las cosas por amor a Dios, no porque Dios me obliga, sino porque yo amo a Dios. Y por amor a Dios yo hago las cosas. Y ellas testifican de mi fe y del amor de Dios, las buenas obras. Y hay algo más importante con respecto a esto. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo me voy a detener un poquito aquí para poder entender este versículo. Escuche bien lo que dice. Porque el Hijo del Hombre vendrá, es decir, todavía no viene, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Va a venir. En algún momento va a venir. En algún momento Jesús va a llegar en las nubes de los cielos. Dice, con la gloria de los ángeles. Va a venir con todos sus ángeles. En la gloria de su Padre con sus ángeles, dice. Y entonces pagará. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo le pregunto algo muy importante. A ver si entendimos un poquito. Si va a pagar conforme a nuestras obras, es decir, ya hubo un previo juicio, ¿sí o no? Yo les voy a decir, ¿cuándo Dios sentencia al juez con su amigo? En el primer relato que hablamos, en el relato que platicamos al inicio de este momento. ¿Cuándo dio la sentencia? Cuando pagó sus faltas, cuando pagó la deuda, o previo a pagar la deuda. ¿Cuándo le dio la sentencia? ¿Cuándo se pagó? Nada más veamos otra vez el versículo para que entendamos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, cuando ya viene Jesús en las nubes, ya hubo sentencia, ya hubo juicio, y va a traer su recompensa. Imagínense algo muy importante. Imagínense que estamos en este mundo, que Jesús aparece y ya trae la recompensa para cada uno de nosotros, y comienza a hacer juicio. Y se le olvidó la recompensa de alguien. ¿Usted cree que va a ser así? No. Porque cuando venga Jesús en las nubes de los cielos, Él ya va a traer la recompensa de aquellos que hayan hecho sus obras, buenas o malas. Dice aquí, conforme a sus obras. Ese juicio se ejecutará mucho antes de que Jesús venga en las nubes de los cielos, y pagará conforme a las obras que hemos hecho. ¿Tienen validez las obras? Sí. ¿Tienen validez mis obras? Claro que sí. Pero tampoco me salvan. Y ahorita yo quiero que entendamos esto para que no nos confundamos. Dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. No te olvides, yo vengo pronto. Y luego dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuándo se va a dar cuenta Dios o Jesús que nuestras obras fueron buenas o fueron malas? Mucho antes de venir a este mundo se va a dar cuenta Jesús que nuestras obras fueron buenas y fueron malas. Si estamos 10 personas en un lugar, Él ya va a saber quiénes hicieron buenas obras y quiénes hicieron malas obras.
y según lo que hayan hecho, les va a dar su recompensa, buena o mala. Dice algo muy importante con respecto a lo siguiente, a lo que tenemos que entender. Porque podemos decir, ¿cómo puedo liberarme de esa sentencia de muerte? Porque la paga del pecado trae muerte. ¿Cómo me puedo liberar de esa sentencia? Porque no quiero morir, porque yo quiero vivir, porque yo quiero tener una esperanza con Cristo Jesús, porque yo quiero ser quien tenga salvación y quiero responder de buena manera ante los ojos de Dios. Es más, tal vez hoy el juicio ya inició y yo puedo estar pasando en juicio y no quiero. Quiero cambiar mi vida, quiero transformarme. ¿Cómo le hago para poder pasar por ese juicio? Algo muy importante que entendí hace unos años. Hubo un relato muy importante que escuché que decía lo siguiente. Imaginémonos por un momento. Me voy a poner de ejemplo para que podamos entender. Imagínate, Josué, que tú cometiste pecado, que tú cometiste maldades, que tú cometiste errores, que te equivocaste. Imagínate, Josué, que tú, por la paga del pecado que tienes en tu vida, mereces la muerte. ¿Y sabes qué? Vas a pasar a juicio. Vas a ir a juicio. Y la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Y tú tienes que morir, Josué. Tú tienes que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Y yo ya me preocupé. Cuando yo veo eso y digo, en realidad es cierto. En realidad, cuando yo me dé cuenta o cuando sea juzgado, me voy a dar cuenta que en realidad tengo que pagar por mis acciones. Tengo que pagar las consecuencias de mis pecados, de mis faltas. Ahí me voy a dar cuenta que la justicia de Dios es perfecta. Y entonces, cuando ya van a dar sentencia de decir, ¿sabes qué? Josué cometió pecado. La Biblia nos dice que el pecado es infracción de la ley. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Tiene que morir. Y hay que sentenciarlo a muerte. Y esa sentencia se tiene que ejecutar. Porque todas las sentencias se ejecutan. Y Josué tiene que morir. Porque es pecador. Y cuando voy a morir, cuando ya van a ejecutar precisamente la sentencia, aparece Jesús delante mío y dice, no, a él no. Y el juez puede preguntar, ¿por qué a él no? Porque, a ver, explícame, Jesús, ¿por qué a él no? ¿Por qué a todos los demás sí y por qué a Josué no? Y Jesús va a decir, a él no. ¿Saben por qué? Porque él es mi amigo. Porque a él lo conozco. Porque se pudo haber equivocado. Porque pudo haber cometido errores. Porque pudo haber cometido todas las fechorías que pudo haber existido. Pero se arrepintió. Me pidió perdón. Se arrepintió, se acercó a mí. Yo le cubrí con el manto de la justicia. Mi sangre lo reclama, es pecador. Yo amo al pecador, yo morí por él. Es mi amigo, convivo con él, almuerzo con él. Sí, pero es pecador, sí, es pecador. Pero me conoció y cuando me conoció me siguió. Cuando me conoció, me siguió. Cuando me conoció, cambió su vida. Y los pecados que cometió en su vida, yo los borré con mi sangre y estas son las marcas. Y va a mostrar sus manos, donde Él dice, por estas, yo pagué por Él. Y es mío. Y solamente de esa manera podemos librar una sentencia de muerte. Y lo podemos escuchar tal vez muy romántico, podemos escucharlo como que si fuera una alegoría y podemos entender que el juicio nos provoca miedo
cuando en realidad no es así. El juicio nos debe de provocar esperanza en Jesús, porque Él nos acepta. Siendo pecadores nos acepta, pero nos quiere limpiar. No quiere que nosotros vivamos de la misma manera. No quiere que vivamos equivocándonos todos los días, cayendo en el mismo error todos los días, cayendo en el mismo problema todos los días. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros tengamos victoria sobre el pecado en Cristo Jesús. Es lo que quiere Dios para nosotros. Pero ¿cómo puedo ser amigo de Dios? ¿Cómo puedo ser amigo de Jesús con tanta influencia que hay en este mundo, con tantas situaciones? Sí es posible. Sí es posible. Hace unos días, hace unos meses, una mujer, una mamá, madre de familia, tenía 4 hijos. Bueno, tenía 4 hijas. Desde muy temprano se levantaba para poder atenderlas, para poder peinarlas, para poder vestirlas. Las llevaba a la escuela. La mamá estaba dedicada con ellas. 4. Estaba muy dedicada con ellas y platicaba y las atendía, les hacía de almorzar, les daba el desayuno, las peinaba, las bañaba, les planchaba, las llevaba a la escuela. Ellas estaban contentas. Las hijas estaban contentas porque tienen una mamá que las cuida, que las quiere. A todas las atiende. A todas. Muy temprano se van a la escuela, las lleva a la escuela. Por la tarde las pasa a recoger. Les da tareas para que puedan hacer en el transcurso del día. Y llegan a la casa y están prácticamente atendidas muy bien. Las 4 niñas están bien atendidas, les da de comer, las baña, las lleva al parque, va a jugar con ellas. A todas las atiende. Cuando ya acabó prácticamente todo, todas las actividades, todo ese trabajo de mamá, la mamá da un respiro y dice, me voy a acostar. Previo a eso ya fue a bañar a sus hijas, las fue a cambiar, les dio la cena, las llevó a la cama. Estuvo con ellas a las 4. Y se va a descansar a su recámara porque ya está cansada. Un día lleno de actividades, atendiendo a sus hijas, bien pesado. Y de repente ya cuando está descansando, cuando ya está a punto de descansar, la puerta de la habitación se abre, la puerta del cuarto se abre, y la más chiquitita de las niñas, con una sonrisa pícara, se le queda viendo a su mamá y se lanza a la cama donde ella está, la más pequeñita. Y entonces la hijita comienza a platicar con su mamá y comienza a hacerle preguntas de cómo era cuando estaba chiquita. Le pregunta si era traviesa y ni modo que la mamá le mienta, ¿verdad? Porque todos los niños son traviesos. Y la niña comienza a platicar, le comienza a acariciar la carita, su pelo. Tiene una voz dulce con ella, mamita, te amo. Se acerca a su mejilla y le da un beso. Se acerca al oído y le dice, mamita, te amo mucho. La mamá está contenta porque su hija fue a verla. En medio de tantas actividades y en medio de todo este día que tuvo, su hija fue a verla. Y la mamá, abrazando a su hija, jugando con ella en un rato, todavía después de todas las actividades, le dice, ¿sabes qué, hija? Gracias por venir a verme, pero ya es tarde. Vete a la cama, vete a dormir. La niña, emocionada, después de estar un rato con su mamá, se va a la cama. Ya se va a dormir. Yo les pregunto una cosa muy importante. ¿A cuántas hijas atendió la mamá en el transcurso del día? A 4. 4 fueron las hijas atendidas en el transcurso del día, pero solamente con una tuvo intimidad. Solamente con una tuvo un pequeño espacio de relación. Solamente con una pudo relacionarse. Y déjeme decirle algo muy importante. Jesús tiene muchísimos hijos en este mundo, pero son pocos los que le buscan para tener una relación con Él íntimamente, para poder platicar, para poder orar, para poder escucharle.
son pocos. Y eso es lo que nos va a hacer salvos. Eso es lo que nos va a salvar, la relación que yo tenga con Dios. ¿Y sabe por qué nos va a salvar? Porque cuando yo tengo una relación con Dios, me doy cuenta que Dios quiere algo bueno para mí. Y por amor a Dios lo hago. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, me doy cuenta que Dios pide que yo tenga una plática con Él. Muy temprano, muy de mañana, y en las noches y a la hora que sea. Pero lo hago precisamente por amor a Él, porque tengo una relación con Él. Porque tengo una relación con Dios. Cuando tengo una relación con Dios, me doy cuenta que las promesas de Dios a través de la Biblia son perfectas. Me doy cuenta que hay cosas que tengo que cambiar en mi vida para poder tener una relación sana con Dios. Y no lo hago por interés, lo hago por amor a Dios. Y cuando venga el juicio, cuando venga ese juicio, cuando yo tenga que pagar por todas esas malas obras, por todas esas malas decisiones, por todos esos errores, Dios va a decir: a Él no, porque Él es mi amigo. A Él no, porque Él es mi amigo, lo conozco, convivió conmigo, platicó conmigo, hizo las cosas conforme a mi voluntad y no la de Él. Y entonces nosotros vamos a encontrar salvación. Y entonces nos vamos a encontrar que Dios nos ama, que Dios siempre quiso lo mejor para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Y eso será una satisfacción enorme en nuestra vida. Va a ser una satisfacción enorme. No nos podemos imaginar nada. Pero después de conocer con respecto al juicio, después de conocer tú, después de tú reconocer, de conocer, lo único que queda es poder hacer un cambio total, un nuevo comienzo. Busquemos un nuevo comienzo. Busca un nuevo comienzo en tu vida, un nuevo comienzo al lado de Cristo Jesús. Busca un nuevo comienzo para poder disfrutar una vida plena, una vida de armonía en Cristo Jesús. No es tarde, aún no es tarde. Hoy todavía hay oportunidad para poder hacerlo. Hoy todavía hay oportunidad para poder alcanzar ese objetivo, para poder trazarnos un cambio genuino, un cambio verdadero. Y yo espero en Dios que puedas hacerlo y que pueda ser edificante para ti y para tu familia. De todas nuestras obras o malas obras vamos a entregar cuentas. Dios quiera y que tú y yo podamos entregar cuentas buenas y podamos tener una sentencia buena para poder ir a la patria celestial. Dios te bendiga mucho. Espero que te cuides, espero que Dios te bendiga y que sigas prosperando en todo.